tienes el micrófono cerrado, había levantado la manito. Vamos a darle la palabra a Andrés Felipe Gómez. Hola, buenas noches para todos, Cristina, buenas noches. Hola. Bueno, pues lo que yo conozco de inteligencia emocional es que es esa inteligencia que nos permite funcionar y gestionar nuestras emociones, que también pues viene, creo que pues relacionada con la teoría de inteligencias múltiples. Y pues esa, que, pues digamos, hay muchos tipos de inteligencia: inteligencia matemática, inteligencia musical, inteligencia espacial, y esa inteligencia emocional pues es la que nos permite llevar una vida, digamos, una vida productiva, pero más que productiva, una vida feliz y una vida Equilibrada de sostenible. pronto. Exactamente, una vida equilibrada y una vida, sí, una vida que podamos vivir y regular y de la mejor manera pues en el momento presente, eso diría yo. Liz, Andrés, muchísimas gracias. Por acá Daniel nos dice que es la forma en cómo decidimos controlar nuestras emociones en cuanto a las situaciones que nos acontecen. Daniel menciona una palabra clave acá y es cómo decidimos controlar. Entonces, ¿por qué? Porque al hablar de inteligencia emocional, y lo vamos a ver ahorita, hablamos de reacciones que generan o emociones que generan una reacción y lo que nosotros, hay muchas cosas que se salen de nuestras manos, pero dentro de lo que podemos manejar, que podemos controlar, está eso, la forma como nosotros canalizamos las emociones que se presentan de acuerdo a las diversas situaciones que pues tenemos en la cotidianidad, que pueden ser muchas, a veces abrumadoras, a veces muy positivas, otras veces de pronto las llegamos a considerar como negativas porque tienen una carga emocional bastante fuerte, pero ahorita vamos a verlo. Marley por acá dice que no ha podido diligenciar la asistencia. Por favor, verifica de pronto con otro navegador, porque sí, creo que no hay problema con el enlace. Ya algunos compañeros lo han podido diligenciar. Listo. Veamos. Bueno, entonces, para nosotros poder hablar de inteligencia emocional, tenemos que abarcar un tema básico que son las emociones. Bueno, Las emociones, una preguntita, qué pena. hola, dime. Hola. Bueno, bueno, para Profe, nosotros, el enlace para la asistencia está en el chat. sí, ya se los comparto nuevamente, para que por favor lo diligencien. Y listo, acá está. Listo, las personas que se van conectando, pues no les aparece el historial del chat, entonces por eso no lo pueden ver, pero ya se los acabo de compartir. Bueno, entonces, para nosotros hablar de inteligencia emocional, tenemos que abarcar un tema central que son las emociones. Las emociones generalmente se suelen confundir con sentimientos. Cuando yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? ¿Ustedes qué se les ocurre o qué les viene a la cabeza? ¿En qué se diferencian las emociones de los sentimientos? Yo creo que la emoción, bueno, no sé si estoy en lo correcto, que la emoción es más momentánea y el sentimiento prevalece más en el tiempo. Correcto, es así. Nosotros hablamos, por ejemplo, de alegría, ¿cierto? Nosotros, de acuerdo a las situaciones que experimentamos, podemos sentir alegría porque algo salió como queríamos, porque se nos dio algo que teníamos proyectado o algo que estábamos esperando, nos sentimos alegres. Esa alegría es momentánea, ¿verdad? Puede durar algunas horas, puede durar incluso pues, un día, 2 días, pero luego como que volvemos a nuestro estado normal, pues natural, de pronto estamos tranquilos y demás. Sin embargo, recordamos esa situación y nos genera nuevamente esa emoción, alegría. Pero cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de felicidad, ya esto abarca algo mucho más prolongado en el tiempo y abarca algo mucho más profundo. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que la felicidad vendría a ser un sentimiento porque es algo más fuerte, es algo mucho más marcado, más duradero. Cuando decimos una persona está alegre, ok, está alegre porque le pasó X, Y o Z situación.
Mientras que decimos, esta persona es feliz, ya la persona puede interiorizar esto y tenerlo ya como algo que define su vida. Son personas felices, son personas que no le hacen daño a nadie, que no se meten con nadie, que llevan una vida con cierta responsabilidad afectiva, etcétera, o que se sienten muy a gusto con la vida que tienen. Entonces podemos decir que son personas que se consideran felices y ya esto es permanente, ¿sí? O la mayor parte del tiempo se sienten de esta manera. Sí, tienen momentos difíciles, tienen situaciones de tristeza, pero esto no opaca como esa sensación de felicidad. ¿Listo? Lo mismo, una cosa es estar disgustado, estar de pronto enojado con alguien, otra cosa es cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de odiar a alguien. El odio ya está más relacionado, ya hay un vínculo mucho más fuerte y hablamos de un sentimiento muchísimo más potente y más prolongado. Entonces yo puedo decir, me molesté con mi compañero de trabajo por X cosa, ¿verdad? Pero pues al rato se me pasó, al día siguiente ya como que las cosas vuelven a lo cotidiano. Cuando yo digo yo odio a tal persona, estoy hablando de un sentimiento que está arraigado, que es muchísimo más intenso, mucho más fuerte y que por lo general se pudo haber derivado por alguna situación que me hirió muchísimo, que tal vez nunca superé y quedó esa sensación que no tolero a la persona porque me lastimó muchísimo, porque me hizo sentir muy mal, o bueno, por la razón que sea. Entonces miren esa diferencia entre emoción y sentimiento que, por ejemplo, que tiende a confundirse los unos con los otros. Entonces, cuando nosotros hablamos de emociones, tenemos que son procesos complejos, y esta palabra es clave y hay que subrayarla, ponerla en negrilla. Son procesos complejos, requieren un amplio arsenal de habilidades para identificar, conocer, asimilar, utilizar y regular las experiencias emocionales, lo que actualmente se conoce como inteligencia emocional. Entonces, todo el tema de regulación emocional está estrechamente relacionado, es tal vez la parte clave de la inteligencia emocional. No podemos hablar de que una persona tiene desarrollada, potencializada su inteligencia emocional si no se controla o no se autorregula, no tiene una buena canalización de sus emociones. Es importante mencionar que las emociones son reacciones que aparecen como respuesta a un estímulo, bien sea interno o externo. Como son reacciones, traen consigo una respuesta fisiológica. Entonces, si yo les pregunto, bueno, yo creo que acá todos hemos experimentado enojo, ¿verdad? En algún momento. ¿Ustedes qué cambios perciben en su cuerpo cuando están enojados, cuando están disgustados? ¿Quién me dice? Se agita la respiración. Se te agita la respiración. Eso es una respuesta fisiológica. Angie habla de que algunas personas, o tal vez ella, se pone roja, ¿sí? De pronto en las personas que son muy blancas, se puede notar muchísimo más, o sea, sobresale que están ofuscadas porque se coloca el rostro, se enrojece. Otto nos habla de taquicardia, ¿sí? Puede haber una aceleración en el ritmo cardíaco. Entonces, todo esto son reacciones fisiológicas. Entonces, sí, las emociones se derivan por una reacción y estas reacciones generan una respuesta en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, a nivel fisiológico, también en la expresividad, ¿sí? ¿Cómo lo manifestamos? Entonces, pregunta, Otto, Angie, Sara, cuando ustedes experimentan enojo, además de esa sensación o de esa respuesta fisiológica, ¿cuál es como la expresividad? ¿Cómo las otras personas perciben que ustedes están enojados? ¿Gracias a qué? ¿Qué cambia en su expresión, en sus gestos, de pronto en su lenguaje verbal o no verbal? ¿Qué cambia? ¿Cómo alguien se puede dar cuenta que usted está enojado? La corporalidad, Ok, y de pronto, ¿en qué aspecto se puede tornar diferente? en la posición del cuerpo, si de pronto agachas la cabeza o los brazos. Siento que el cuerpo habla mucho también de cómo nos sentimos, ¿no? De cómo expresan nuestras emociones de ira, movemos los brazos,
De pronto cuando estamos muy tristes se nota en nuestro rostro que está desencajado, ese tipo de cosas. Claro, y ahí a veces no hay una coherencia entre nuestro lenguaje verbal y no verbal. Es decir, podemos decir, no, yo no estoy enojado, no pasa nada, yo estoy bien, pero eso lo decimos verbalmente, pero nuestro lenguaje no verbal, nuestros gestos, nuestra postura están indicando todo lo contrario. Entonces, de pronto una persona que nos conozca muy bien puede decir, no, sí, a ti te pasa algo, porque se nota, o sea, no estás como tú siempre estás y así digas que no te pasa algo, sí te pasa, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Entonces, pero pues es algo que puede llegar a percibir solamente una persona que nos conoce muy bien. Listo, entonces, teniendo en cuenta que las emociones son reacciones, ¿sí? Las reacciones generan comportamientos, ¿sí? Entonces, muchas veces nuestras conductas están derivadas o están supeditadas a las emociones que experimentamos o la mayor parte del tiempo. De acuerdo a cómo usted se siente, así se comporta, ¿verdad? Si nosotros nos sentimos tristes, nos sentimos agobiados por alguna situación, lo más probable es que tendamos a tener comportamientos de tristeza, o sea, lo más probable es que no queramos levantarnos de la cama, lo más probable es que queramos como aislarnos un poco, que estemos más callados de lo habitual, porque así como nos sentimos, se manifiesta en el comportamiento que tenemos. ¿Listo? Vamos a realizar un pequeño ejercicio, no sé si de pronto tienen a la mano una hojita, papel y lápiz, y hacemos un pequeño ejercicio. Este ejercicio es muy sencillo, es sobre reconocimiento de emociones. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a hacer nuestra propia lista de emociones. Así como nosotros elaboramos una lista de reproducción de canciones, ¿sí? Con las canciones que más nos gustan, vamos a elaborar una lista con las emociones que experimentamos en nuestra cotidianidad, pues de la forma más habitual. Entonces pueden colocar una, dos, tres, cuatro, las que consideren pertinentes. Nos podemos tomar unos 3 minuticos para hacer el ejercicio. Si no tienen un papel a la mano, lo pueden hacer, por ejemplo, en su celular, como una notica en el teléfono. La idea es hacer como escudriñar un poquito y poder analizar cuáles son las emociones que experimentamos con más frecuencia. Alegría, ¿sí? Tristeza, ira. Entonces es importante que nosotros seamos conscientes de estas expresiones, pero también que podamos llegar a identificar por qué, ¿sí? Porque, no sé, si yo hago la lista y digo, no, pues ira es como el que más se presenta, entonces que podamos hacer como un análisis de qué está conllevando a que esta sea la emoción que prevalece en mi día a día, ¿vale? Entonces los invito a hacer el ejercicio ahí rápidamente, puede ser en su teléfono. Y pues paréntesis, les recomiendo diligenciar la asistencia, todavía no la han llenado la mitad siquiera de los que están conectados, entonces por favor les recomiendo. ¿Listo? ¿Alguien ya realizó el ejercicio? ¿Alguien que de pronto nos quiera compartir cuál fue el resultado de esa playlist de emociones? Buenas noches. Yo quiero Hola compartir, Sara, buenas noches. yo puse como tres que digamos que es como lo que más, y pues la puse creo que incluso en orden de aparición. Perfecto.
una es, yo tengo tendencia a ser triste, a estar triste, sí, o sea, preocupado y alegría. La verdad, ira casi no, sin embargo, cuando se presenta fuerte, pero igual me pasa rápido, pero no es la cosa habitual, más es la tristeza, preocupación, alegría. Vale, en tu caso, en tu lista, la primera es tristeza, ¿sí? Sí, ¿A qué crees que puede estar asociado, Sara, que sea como la emoción que sobresale o la que tiendes a experimentar con más frecuencia? eh, digamos que actualmente sí hay como una causa objetiva y es Ujú. que a inicio de año murió mi padre. Entonces Ok, sí, la verdad, incluso se ha marcado eso un poquito más porque es un eh, proceso de duelo sí, que es está un ahí. proceso de duelo, Ujú. sí, exactamente, sí, señora. Ujú. Listo. Si tú te devuelves un poco en el tiempo antes de este evento, pues doloroso, ¿cuál era de pronto la emoción que más prevalecía en tu cotidianidad? Preocupación, tiendo a preocuparme mucho por las cosas. Ok, A listo. veces es un poquito exagerada según mis hijos. Es O algo en sea, lo te que he preocupas venido porque sí, trabajando. te preocupas porque no y te preocupas por si acaso. Sí, eso sí, algo así. Es algo en lo que he venido de todas maneras pues trabajando, porque en un momento dado también pues cuando, digamos, si hubo una época en que era muy marcado y eso hace que se altere incluso de verdad la vida usual de uno mismo y de su Ujú, familia. Entonces ok. sí es algo que he venido trabajando y he venido como Le has soltando. bajado Eso un va como, poquito. eso va pegado como a un deseo de control, de que todo esté bien. Y Sí, pues no, a veces simplemente hay que soltar. O sea, he venido trabajando en eso, claro, porque no podemos tener el control de todo. de todo. Sí, señora. Ujú. Listo, Sara, muchas gracias por tu aporte. Ángel, Bueno, mis principales emociones, también como dice la compañera, me identifico con ella, es ansiedad, todo el tiempo viviendo como en lo que va a pasar con una angustia que yo sé que es irracional, pero aún así a veces es difícil de manejar esa emoción de la angustia por todo. viviendo Eh, en el el mal, futuro y no en el en- presente. exacto, todo el tiempo es el pensamiento futurista, así sea en el minuto que viene. Y por lo general, súper fatalista. O sea, tengo la tendencia a ser una persona muy negativa, muy pesimista. Me cuesta verle el lado positivo a las cosas, porque siempre digo que es mejor esperar lo peor y si lo mejor viene, pues me sorprendo más. Entonces, creo que esa es la sensación, es la emoción que más vivo. También, por otro lado, también soy una persona muy tranquila, o sea, soy como de opuestos. Y también tengo la emoción frecuente del mal genio. O sea, por el hecho de estar viviendo en el futuro, creo que me estresa no tener todo bajo control, entonces eso me produce como frustración. Esas son mis emociones permanentes. Vale, perfecto. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, vamos a ver por acá en el chat. Nos dice Andrés Felipe en orden, tranquilidad, alegría, gratitud, tristeza y finalmente ira. Angie nos habla de tristeza, frustración, alegría y miedo. Muy bien. Entonces, uno de los pasos para nosotros poder hacer como ese trabajo de controlarnos, de autorregularnos, de manejar adecuadamente nuestras emociones, está el reconocimiento de las mismas. Entonces, yo no puedo controlar o manejar lo que no reconozco que está en mí. Ahora bien, el tema con las emociones, ¿cuál es? Hay una lista muy larga, hay autores que hablan de aproximadamente 300 emociones. Tal vez nosotros a lo largo de nuestra vida no alcancemos a experimentar ni siquiera la mitad de estas. Eso va a estar muy supeditado a las experiencias que tengamos. ¿Sí? Si nosotros de pronto llevamos una vida como muy rutinaria, como muy tranquila, es posible que constantemente estemos experimentando las mismas emociones y muy eventualmente experimentemos algo diferente y no encontremos el nombre. Entonces decimos, no, es que no sé, me sentí como, no sé. Entonces me dice, no sé, me sentí raro, me sentí extraño, no sé cómo, porque es una lista tan larga que a veces puede costar trabajo darle nombre a eso que estamos sintiendo, ¿sí?
Entonces, a ver, por acá hay varias manitos levantadas. John Alexander, adelante. Buenas noches. Hola, John, buenas noches. Yo te comparto mi lista de emociones. Me considero yo una persona que siempre está positiva, soy muy tranquilo. Por consiguiente, creo que la alegría es una de las emociones que siento más a diario. Perfecto. A veces no falta el enojo, está la rabia. También siento compasión y tristeza muy de vez en cuando. Ok, perfecto, John, muchísimas gracias por tu ¿Qué aporte. te iba a decir? Aparte Dime. de eso, quería preguntarte sobre la lista, es que no tengo idea cómo llenarla. Acá en el chat, ahí te aparece el icono del chat. Sí. Vale, mira, ahí la acabo de compartir. Solamente le das clic a ese enlace y ya ahí colocas tus daticos y ya. ¿Listo? Bueno, listo. Gracias, John. Bueno, entonces, resulta que para sorpresa tal vez de algunos, las emociones tienen funciones. ¿Sí? Eso que nosotros creemos que es malo, puede que no lo sea. Entonces, todas, absolutamente todas las emociones, esa lista larga de las que le hablaba hace un momento, tienen una función que a veces no resulta muy agradable a la forma de percibir nosotros las cosas, pero son importantes para la adaptación social y para nuestras áreas de ajuste. Entonces acá hay autores que nos hablan de tres tipos de funciones, las adaptativas, las sociales y las motivacionales. Entonces, hablamos de funciones adaptativas como una quizá de las más importantes porque ayudan a nuestro organismo a prepararse para sobrevivir en condiciones ambientales. ¿Sí? Entonces, tenemos las funciones sociales. Entonces, ¿qué pasa? La expresión de las emociones permite a las demás personas predecir la aparición de conductas. Esto es indispensable en los procesos de relaciones interpersonales. Entonces, dentro de las funciones sociales que se destacan está que las emociones ayudan a facilitar la interacción con el otro, permiten o se espera que permitan una comunicación efectiva y también promueve la conducta prosocial. Y tenemos, por otro lado, las funciones motivacionales. Entonces se habla de una relación entre la motivación y la emoción como base en las conductas adaptativas. Entonces la emoción nos brinda o le brinda energía a una conducta motivada y esta se puede realizar de una forma más placentera y acertada. Con el tiempo, pues permitirá que la motivación sea dirigida a un objeto. Por ejemplo, la sorpresa va a permitir que la atención se fije en estímulos novedosos. ¿Listo? Y resulta, bueno, aquí funciones adaptativas, entonces ayudan al organismo a prepararse para sobrevivir en condiciones ambientales, por ejemplo, el miedo, la alegría, el enojo, la tristeza, el asco, la sorpresa. Las funciones sociales facilitan la interacción, permiten la comunicación efectiva, promueven la conducta prosocial. Las funciones motivacionales vemos que pues facilita la motivación y la emoción están relacionadas y son la base de las conductas adaptativas. Y tenemos acá otro dato y es que hay tipos de emociones. Podemos dividirlas básicamente en dos paqueticos. Tenemos un primer paquetico que son las emociones básicas o primarias. Este paquetico de emociones con los que nacemos todos, ¿sí? Resulta que no, tal vez si venimos, cuando nacemos somos seres en blanco, ¿sí? Que venimos a aprender mucho a lo largo de nuestra vida, pero hay algo que ya viene interno en nosotros y son esas emociones primarias. Dentro de esas emociones primarias tenemos alegría, tristeza, ira, sorpresa, miedo y asco. Estas emociones, ojo, ya vienen con nosotros. Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos un bebé, ¿será que un bebé tiene la capacidad, de expresar alegría? ¿Un recién nacido tiene capacidad para expresar alegría? ¿Tiene capacidad para expresar tal vez miedo, tristeza? ¿Ustedes qué creen? O los que han tenido contacto con bebés, ¿qué creen? Sí, yo creo que sí. Y es la expresan de una manera muy palpable, Muy digo, es una evidente, ¿no? evidente, sí. Listo.
Entonces, sí, los bebés tienen esa capacidad porque eso viene implícito en nosotros, manifestar estas emociones. Por eso se llaman emociones básicas o primarias. ¿Listo? Mientras tanto, tenemos otro grupito que son las emociones secundarias. Estas emociones son aprendidas. Se van experimentando a lo largo de nuestra vida y pues van a estar estrechamente relacionadas con las experiencias que tengamos. Pregunta, ¿ustedes han visto en algún momento de su vida un bebé sintiendo culpa? ¿O un bebé experimentando vergüenza? No, señora. ¿Por qué? Porque no la conocen, ¿sí? No han tenido experiencias que les permitan aprender ese tipo de emociones. Entonces, todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado alegría, ¿verdad? Hemos experimentado tristeza, pero tal vez no todos hemos experimentado vergüenza, o tal vez sí. No todos hemos experimentado culpa, o tal vez sí. Entonces, esto va a depender mucho de las situaciones que se presenten a lo largo de nuestra vida. De acuerdo a esas situaciones, vamos experimentando esas otras emociones y por eso se llaman emociones secundarias, porque van a depender de lo que acontezca en nuestro diario vivir. ¿Listo? Andrés Felipe dice, de pronto sí hay bebés tímidos. Sí, esto puede ser algo que ya está más relacionado con la personalidad de pronto del niño que empieza a mostrar desde etapas muy tempranas, pero como tal vergüenza, ya hablamos de una emoción completamente diferente. ¿Listo? Bueno. Entonces, las emociones, así como tienen unas funciones, pues tienen unas características, ¿sí? Dentro de las principales características o las características de las emociones más comunes, encontramos, por ejemplo, la alegría. La alegría, que creo que todos la hemos experimentado en algún momento, está vinculada a estados de ánimo positivos, buen estado de salud, pero su duración tiende a ser corta. ¿Qué pasa con la alegría? La alegría facilita la empatía, la capacidad para resolver problemas, facilita el aprendizaje, la memoria, la creatividad y, por supuesto, tiene funciones. Dentro de sus funciones está el incremento de esa capacidad para disfrutar la vida, generación de actitudes positivas hacia uno mismo y hacia los demás, sensación de vigorosidad, competencia, libertad, aumento de la autoestima y de la autoconfianza. Entonces, miren qué bonito, ¿verdad? Tenemos acá también la tristeza. La tristeza, pues es displacentera, ¿verdad? Pero no siempre es negativo. Se puede presentar en situaciones de pérdida, fracaso, decepción o dolor crónico. La tristeza puede generar un proceso cognitivo similar al de la depresión. Ojo, es completamente natural que yo tenga días donde me siento triste por, bueno, alguna razón, ¿sí? Interna, externa, pero es normal. Cuando ya hablamos de que la mayor parte del tiempo, la mayor parte de los días, la mayor parte del día, yo me siento triste, entonces hay que entrar a revisarlo, porque de pronto estoy acercándome o estoy como a puertas de un proceso depresivo, de un cuadro depresivo, puede ser, ¿listo? Entonces es importante que nosotros también podamos diferenciar, este tipo de cosas. Entonces, como dicen por ahí coloquialmente, todos los excesos son malos. Si yo todo el tiempo estoy triste, la mayor parte del tiempo estoy triste y no siento como regocijo, no siento placer, no siento agrado o alegría ante cosas que se supone debería sentirlas, pues entonces debo entrar a revisar. ¿Listo? Puedo solicitar acompañamiento, puedo solicitar una atención, por ejemplo, por psicología para revisar si es que estoy haciendo un proceso depresivo del cual pues no estoy siendo consciente. ¿Listo? Entonces, como la tristeza puede generar un proceso cognitivo similar al de la depresión, pues tiene conductas, tiene funciones, perdón, en conductas adaptativas. Como lograr la cohesión con otras personas que se encuentran en mi misma situación
disminuye los ritmos de actividad. Cuando nosotros nos sentimos tristes, por lo general, nuestro nivel o nuestra energía se disminuye, ¿verdad? Como que no tenemos ganas de hacer muchas cosas, tenemos ganas de pronto, lo que yo les decía hace un rato, como de aislarnos, como de estar muy tranquilos, como de no estar gastando fuerzas, pues porque no nos sentimos en las condiciones de hacerlo. Entonces puede haber también una reducción de reacciones agresivas, de comportamientos altruistas. Entonces la tristeza siempre nos va a llevar como a esa situación en la que tendemos como a aislarnos un poco, tendemos como a cerrarnos, como a volvernos un poco más herméticos. ¿Listo? Tenemos acá la ira. La ira hace referencia a un componente conductual que se puede presentar por frustración, por estimulación aversiva, restricciones físicas o psicológicas, pero también tiene funciones. Las funciones de la ira están orientadas a la movilización de la energía, de nuestra energía, para la defensa o el ataque, ¿sí? La eliminación de obstáculos que no permiten la consecución de nuestros objetivos o para evitar situaciones de confrontación. Entonces, casi siempre cuando nosotros estamos iracundos, nuestro cuerpo entra como en un modo de ataque, ¿sí? Como en modo de defensa. Y ahí es donde toca tener también mucho cuidado, porque no sé si ustedes han escuchado eso que dicen, no, estaba completamente enceguecido de la ira, o si alguno en algún momento tal vez lo ha llegado a experimentar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos desbordamos con este tipo de emociones a las que solemos considerar como negativas, por lo general los resultados, no son muy positivos. Entonces ahí es donde se dan situaciones que una persona desbordada, enceguecida por la ira, puede asesinar a alguien, ¿verdad? Puede herir a alguien, atentar contra su integridad o la de otra persona. Entonces, por eso la importancia que nosotros podamos reconocer, pero también podamos encontrar estrategias para canalizar adecuadamente nuestras emociones. ¿Listo? Tenemos por acá también, cambiamos de diapositiva, tenemos por acá también la sorpresa. Es una reacción emocional neutra, ¿sí? No podemos decir como tal que es positivo, que es negativo, aunque nosotros tendemos a considerar las emociones como algo positivo o negativo. Por ejemplo, la ira la llegamos a considerar como negativo y resulta que no, porque si se dan cuenta, pues todas las emociones que experimentamos cumplen una función. Lo que sí puede ser negativo es la manera como nosotros respondemos o reaccionamos o canalizamos esas emociones. Si yo, por ejemplo, cuando estoy angustiado, tiendo a fumar, a consumir algún tipo de sustancias psicoactivas, entonces estoy hablando de que no estoy canalizando de una manera positiva estas emociones. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estoy incurriendo en un consumo de sustancias que pues va a tener una afectación en mi bienestar, en mi salud. Entonces, la sorpresa podemos decir que es neutra, ¿sí? Y se da inmediatamente ante una situación novedosa, una situación extraña. La sorpresa tiende a ser transitoria y da paso a una reacción emocional nueva. Puede generar sensación de incertidumbre y se presenta en situaciones con estímulos novedosos, intensos o inesperados. Pues si no era inesperado, si no era intenso, no era novedoso, pues no era una sorpresa, ¿verdad? Sus funciones se centran en facilitar la aparición de una reacción emocional y conductual en situaciones novedosas, dirigir la atención, el interés y los procesos cognitivos a la situación que se presenta. Tenemos acá también el miedo. Ese yo creo que también todos lo hemos experimentado en algún momento. Resulta que el miedo es una de las emociones que mayor cantidad de trastornos mentales produce. El miedo aparece ante un peligro real, pero a veces no. A veces son miedos infundados. Entonces, el miedo sano, por así decirlo, aparece ante un peligro real, genera aprensión, desasosiego, preocupación, temor por la propia seguridad o salud y sensación de pérdida de control. Fisiológicamente, pues las manifestaciones son diferentes, ¿verdad? Pero tiende a expresarse o a manifestarse con aceleración de la frecuencia cardíaca, fluctuaciones en la conducta, ¿sí? Entonces así súper inestables. Hay una reducción de la eficacia de los procesos cognitivos,
Su función es facilitar la respuesta de escape o evitación del peligro, aumentar la atención y movilizar la energía para la respuesta. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos por una calle, no sé, 10 de la noche, una calle oscura, sola, y sentimos que viene alguien de pronto detrás de nosotros o que viene muy cerca, inmediatamente nuestro cuerpo entra como en un sistema de alerta, ¿sí? Y ahí es el miedo el que está llevando a nuestro cuerpo a reaccionar, a actuar. Entonces ese miedo es el que hace que yo me percate de lo que está pasando, que intente buscar un sitio de pronto abierto, que intente buscar a otra persona, que reaccione ante una posible situación de peligro. Entonces, si uno va por la calle 10 de la noche, 11 de la noche, solo por una calle oscura, muy poco habitada, y siento que una persona viene, pues tal vez sí, no me va a lastimar, pero mi cuerpo o mi organismo automáticamente puede entrar en ese modo de defensa. Entonces ese miedo es el que me lleva de pronto a salir corriendo. Ese miedo es el que me lleva de pronto a llamar a alguien, a decirle, oiga, siento que alguien me está siguiendo. Ese miedo es el que me lleva a entrar en estado de alerta y mirar si encuentro alguna otra persona, si hay algún lugar abierto en el cual pueda de pronto como refugiarme, mientras veo que, no sé, tal vez pasa la persona, ¿sí? Entonces, miren esas funciones tan importantes de las emociones y cómo nuestras conductas o nuestros comportamientos están estrechamente relacionados con eso, ¿listo? Entonces, el miedo nos ayuda a movilizar la energía para una respuesta, nos ayuda a que nuestro cuerpo, de pronto, que se segregue adrenalina y a que nuestro cuerpo entre en ese estado de alerta, ¿listo? Tenemos por acá también el asco. Tal vez algunas personas no lo han experimentado en este momento, hasta este momento de su vida, pero el asco también es una de las emociones pues como más comunes. Se presenta por estímulos desagradables que pueden ser molestos o incluso peligrosos. Generalmente el asco se da por estímulos olfativos o gustativos. Hay una necesidad como tal de alejamiento de ese estímulo. Fisiológicamente hay un aumento en la actividad gastrointestinal, entonces en el caso del asco las manifestaciones son más a nivel estomacal. Puede haber tensión muscular y puede darse, por ejemplo, las náuseas, ¿verdad? Cuando nosotros sentimos hay personas que son muy sensibles de pronto también a los olores y no sé, sienten un olor desagradable que les puede producir náuseas. Usted, por ejemplo, experimentar asco puede evitar que tenga una intoxicación alimentaria. ¿Por qué? No sé, pidió una comida, usted huele la comida, siente que no huele como debe oler, de pronto, no sé, una carne, siente un olor fétido, un olor bastante desagradable e inmediatamente le repugna, ¿verdad? Y esa sensación impide que usted consuma ese alimento porque posiblemente está dañado. Entonces le está ayudando, ese hecho de que el asco se active, le está ayudando a evitar que usted tenga una intoxicación, ¿sí? Entonces pasa más como con situaciones de este tipo, ¿listo? Entonces también tiene su función y miren qué importante. Vamos a hacer nuestro segundo ejercicio. Este segundo ejercicio se llama retrato chino de tu emoción. Entonces, presten aquí atención, pueden igual hacerlo en un papelito o en un celular, en notas, como ustedes lo deseen. Retrato chino de tu emoción. Entonces, este es otro ejercicio para observar y familiarizarse con nuestras emociones. Entonces, van a pensar en una situación en concreto en la que hayan experimentado una emoción fuerte, así que ustedes digan, wow, esa situación me marcó porque lo que experimenté o lo que sentí en ese momento de verdad que fue de pronto desbordante o fue muy, muy intenso. ¿Listo? Entonces, primero, si tu emoción fuese un animal, ¿cuál sería? Si tu emoción tuviese un color, ¿cuál sería? Si tuviese una forma, ¿cómo sería? Si tuviese una textura, ¿cómo sería? Si tuviese un olor, ¿cuál sería? Si fuese un personaje histórico, ¿quién sería?
¿Cuál es su intensidad? Es la pregunta final allí. Entonces, luego de esto podemos hacer un dibujo de nuestra emoción dejando que sea el lápiz el que dibuje. Ha de ser él quien guíe nuestra mano y finalmente damos un nombre a nuestra emoción. Entonces, este ejercicio lo pueden realizar de pronto si lo quieren realizar ahora o de pronto por temas de tiempo, lo pueden realizar en otro espacio con calma. De pronto en este momento no se les viene como a la mente alguna situación que los haya como marcado, que haya sido muy intensa. Entonces, si quieren, le pueden tomar una fotico al ejercicio y cuando tengan un ratico, pueden tratar de hacerlo. ¿Listo? Y pues de ahí ya miran cuál sería el resultado, qué dibujo resulta de todo esto. ¿Listo? Bueno, sigamos acá. Ahora sí, como ya vimos, hicimos ese preámbulo de todo lo que es la inteligencia, de todo lo que es, perdón, las emociones, vamos a entrar a lo que es la inteligencia emocional. Entonces tenemos, bueno, hay varios autores que hablan de inteligencia emocional. Uno de ellos, lo tengo por acá, es Daniel Goleman. Es como tal vez uno de los que más aborda el tema. Él, por ejemplo, Detrás del suyo, Isa. Hola. Él, por ejemplo, tiene pues varios planteamientos dentro de estos. Hay uno que a mí personalmente me llama mucho la atención y él dice que, por ejemplo, la inteligencia académica no tiene nada que ver con la inteligencia emocional. Entonces uno diría, si nosotros nos ponemos a analizar esto, uno diría o uno creería que una persona que es muy inteligente o que es pues una inteligencia promedio, emocionalmente también lo es. Y aquí es donde nosotros analizamos y resulta que muchas personas que académicamente les va muy bien, sobresalen académicamente, tienden a tener muy malas relaciones interpersonales. Entonces tienden a tener a veces hasta muy mala relación con ellos mismos y por ende mala relación con los demás. Entonces, sí, yo personalmente concuerdo con eso de que la inteligencia académica no tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Si nosotros nos ponemos a analizar esto, sí, hay muchas veces en que una persona se le facilita mucho lo académico, sobresale, pero la parte emocional o su vida personal es terrible, no tiene buenas relaciones interpersonales, se le dificulta incluso sostener o mantener relaciones de pareja, son personas que no son expresivas a veces, no canalizan bien sus emociones y pues uno dice, pero tan inteligente y mire, no le cuesta tener una relación de pareja, nunca ha tenido una relación estable, siempre hay como esa inestabilidad prevaleciendo en la vida de la persona. Entonces, no se relaciona una cosa con la otra, puede ser. ¿Listo? Por acá nos dice Mayra, Andrés Felipe. Andrés Felipe, perdón, no había visto tu pregunta. Los miedos infundados, hay que ver si se trata de fobias, porque hay una larga lista. Si son fobias, es necesario acceder a terapia para poder trabajarlas. ¿Listo? Y Mayra nos dice cómo es el apellido del autor, se llama Daniel Goleman. Miren, y el libro se llama Inteligencia Emocional. Y hay otro libro, lo que pasa es que no es como muy comercial, que digamos. Este libro también me parece muy interesante, se llama Mapas Emocionales, de Federico Frost Campelo, es un argentino. Este libro también tiene unos planteamientos bien interesantes sobre todo el tema de emociones. Bueno, entonces vamos a pasar acá a lo que es inteligencia emocional y encontramos que muchos de los comportamientos y capacidades de las personas no están reguladas por la cognición, sino que tienen influencia de otros factores que permiten la adaptabilidad en la sociedad. La relación de la inteligencia y la emoción permite que la comprensión del mundo sea más asertiva y eficaz. Para Goleman, pues el autor que yo les estaba mostrando hace un momento, él plantea la inteligencia emocional como una herramienta que ayuda a las personas a interactuar con componentes como los sentimientos, las emociones, la motivación y otro aspecto fundamental es la empatía. No podemos hablar de inteligencia emocional sin empatía. En el modelo que plantea este autor,
Daniel Goleman, están planteados 4 campos que componen la inteligencia emocional. ¿Cuáles son esos componentes? Primero, la conciencia de uno mismo, ¿sí? Ese ejercicio de conocerse y autorreconocerse, ese ejercicio de reconocer nuestras sensaciones, nuestros estados, nuestros recursos internos. Entonces, en la conciencia de uno mismo se habla de la autoconciencia emocional, autoevaluación y autoconfianza. Entonces, la autoconfianza y la autoevaluación acertada son los que en parte nos permite poder llegar a los otros componentes o que se relaciona estrechamente con los otros componentes y nos permiten como empezar a adentrarnos en lo que es el fortalecimiento de la inteligencia emocional. Entonces, ojo, no todos, perdón, no significa, o sea, la inteligencia emocional es algo que nosotros aprendemos, ¿sí? Podemos aprenderlo y podemos ir fortaleciéndolo a lo largo de nuestra vida. Entonces, una persona que no maneja bien sus emociones no quiere decir que pues no tiene solución, ya se quedó así, no. Mientras la persona tenga la intención y la voluntad de hacerlo, pues lo puede hacer. ¿Que son cosas que cuestan trabajo? Sí, cuestan trabajo, toman tiempo y en ese tipo de procesos uno también tiene que tener mucha paciencia consigo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos que desaprender comportamientos que ya traíamos. Entonces, a nosotros nadie, o por lo general a la mayoría de las personas, no nos educan emocionalmente. Nosotros lo que sabemos de manejarnos emocionalmente es porque lo hemos ido aprendiendo por sí mismos a lo largo de nuestra vida. Si nosotros miramos, pues sí, nuestros papás muy bonitos, ellos se preocupaban por nuestra educación académica, pero la educación emocional poco y nada. Entonces, nosotros lo poco tal vez que manejamos o que hemos aprendido ha sido por experiencias a lo largo de nuestra vida, pero no necesariamente porque desde pequeños nos hayan como formado o educado emocionalmente. Si nosotros tratamos de hacer un recuento, no sé, ¿quiénes de ustedes recuerdan que sus papás los habían guiado? Sí, como decir, mira, cuando estés enojado, puedes hacer esto, puedes expresarlo de esta manera, puedes canalizarlo de esta otra forma. Yo, por ejemplo, no recuerdo que en algún momento de mi infancia mis papás hayan hecho algo parecido. Siempre la preocupación iba más encaminada de pronto a la parte académica, ¿sí? Pero la parte emocional, poco y nada. Entonces, ahí también uno trata de comprender un poco porque nuestros papás tampoco fueron educados emocionalmente. Entonces, pues, ¿cómo vas a enseñar lo que no sabes? ¿Sí? Entonces, es un punto también para nosotros revisar y de pronto ayudar como a entender o a comprender ciertas cosas también en nuestras dinámicas familiares. ¿Listo? Entonces, conciencia de uno mismo, todo ese ejercicio de autoconocimiento. Tenemos el automanejo, que se refiere al manejo como tal, a lo que yo les decía, autorregularse, el manejo de nuestros sentimientos, de nuestros impulsos y obligaciones internas, autocontrol, adaptabilidad, conducta hacia el logro, iniciativa. Y tenemos la conciencia social, que está estrechamente relacionada con la empatía. Yo les decía que sin empatía no hay inteligencia emocional. ¿Por qué? Así como yo debo ser, en la inteligencia emocional, debo ser capaz de reconocer mis emociones y manejarlas, también debo ser capaz de reconocer las emociones de los demás y ponerme en los zapatos del otro. La empatía, palabras más, palabras menos, se refiere a eso, a ponernos en los zapatos del otro, identificar, tener esa capacidad potencializada de identificar cómo se está sintiendo el otro por la situación que sea y tratar de comprender la situación, comprender la conducta del otro derivada por esas emociones que está experimentando, ¿sí? El tener empatía me va a ayudar también a que mis relaciones interpersonales pues, sean mucho más favorables o que fluyan de mejor manera. El poder entender la vida del otro y el poder entender por qué el otro se comporta o tiene esos comportamientos, ¿sí? Poder entender que yo o que el otro se siente mal también por alguna cosa que yo puedo decir o que puedo hacer. Entender que el otro también tiene derecho a sentirse mal, que el otro también tiene derecho
a comportarse de pronto de una manera que yo, o que para mí, o con la que no estoy de acuerdo, porque es el otro, ¿sí? Y ahí entra la aceptación de las diferencias. Cada quien reacciona de manera diferente ante las situaciones y ante las emociones que va experimentando. Y a veces eso cuesta trabajo entenderlo. Desde cosas tan sencillas como la expresión de los afectos, la expresión de amor. Entonces, a veces entre los seres queridos, cercanos, las parejas, hijos, etcétera, puede haber muchos choques porque nos cuesta entender que el otro expresa su afecto de una forma distinta, ¿sí? A la que de pronto yo tiendo a expresarlo, y a veces cuesta trabajo entender y aceptar este tipo de situaciones. Entonces, aquí es donde entra la empatía y tiene un papel fundamental en todo lo relacionado con la inteligencia emocional. Y hablamos acá también del manejo de las relaciones. Entonces, se habla del manejo de las relaciones como la habilidad para manejar adecuadamente las relaciones interpersonales, construir redes de apoyo. Se espera que todos tengamos redes de apoyo, bien sea amigos, familiares, redes en las cuales prevalezca la comunicación, la confianza, el trabajo en equipo, porque incluso hasta en las familias hablamos de trabajo en equipo. Para que las cosas funcionen, todos deben trabajar, todos deben colocar su granito de arena. ¿Listo? Y ya para ir cerrando, que ya se nos está acabando el tiempo, tenemos acá las herramientas para el desarrollo de la inteligencia emocional. Básicamente son 4, pero pues obviamente yo les decía, esto es un proceso, requiere tiempo, requiere paciencia con uno mismo. Entonces, dentro de las herramientas para el desarrollo o potencializar la inteligencia emocional, tenemos primero el autoconocimiento y control. El autoconocimiento necesita de un conocimiento íntimo de las emociones propias. Por eso yo les mencionaba al inicio, yo no puedo hablar de manejo emocional si no reconozco cuáles son las emociones que experimento, si no logro identificar qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo. Entonces, básico, fundamental, ese autoconocimiento, autorreconocimiento de las emociones, la comprensión de las reacciones emocionales ante situaciones que ponen a prueba la capacidad de respuesta. También implica conocer los límites, nuestros límites, canalizar y anticipar las emociones, así como sus posibles reacciones. Eso de piensa y luego actúa, no actúa y luego piensa. Entonces, tiende a pasar mucho con las emociones, y es, nos dejamos llevar, de pronto por la ira, por la frustración o también por la alegría. Hacemos cosas que no analizamos muy bien, tal vez no analizamos muy bien sus consecuencias, y genera una consecuencia no muy favorable y luego nos arrepentimos. Entonces hacemos al revés el ciclo. No pensamos y actuamos, sino que actuamos y luego pensamos. Entonces, si usted es de los que es impulsivo, actúa sin pensar, sin medir bien las cosas, tiene pues bastante trabajo que hacer para potencializar como tal su inteligencia emocional. No es imposible, por supuesto que no, pero sí requiere mucho trabajo. Entonces yo creo que esto es muy común también. Uno no tiende a anticipar las cosas, a anticipar emociones, a anticipar respuestas, sino que uno hace y luego, ay, no salió como lo esperaba, porque usted no anticipó esos efectos de esa conducta que tuvo. ¿Listo? Tenemos en segundo lugar entonces la empatía, que exige la habilidad para comprender cómo las otras personas perciben y reaccionan ante ciertas situaciones, lo que yo les mencionaba hace un momento. Y hablamos de la empatía como una habilidad cognitiva y emocional que tiene en cuenta las creencias y los valores del otro. Una persona empática no pasa por encima de las demás personas. Una persona empática tiene la capacidad de comprender la realidad del otro y no pretender cambiarla ni juzgarla, ¿sí? No juzga al otro por cómo se comportó o por las decisiones que tomó, sino que la persona empática trata de comprender el qué pudo haber conllevado que la persona de pronto actuara de determinada manera, y
busca la forma de comprender la realidad que el otro vive, ¿listo? Sin juzgar, sin criticar y sin pretender cambiar al otro, ni dañarlo, por supuesto. Tenemos en tercer lugar las relaciones sociales. Esta herramienta permite la creación de nuevas relaciones, el fortalecimiento de las relaciones ya existentes. Esto nos permite tener unas buenas relaciones interpersonales, implica tener unos lazos genuinos, construir vínculos emocionales también, en los cuales nosotros podemos expresar de manera asertiva nuestros sentimientos, podemos resolver los conflictos adecuadamente, porque en todas las dinámicas o interacciones sociales pueden estar o están presentes los conflictos en algún momento. La cuestión es, los conflictos puede que no sean malos, lo que entra aquí a considerarse es la manera como cada quien los gestiona, al igual que con las emociones. Recuerden, no hablamos como tal de emociones positivas y negativas, pero lo que sí puede ser positivo o negativo es la manera como usted lo gestiona, como usted lo resuelve. ¿Listo? Y finalmente la comunicación. Poder comunicar lo que nosotros sentimos y lo que pensamos con el total respeto, aceptando las diferencias que tenemos con los demás, expresando lo que nos molesta, lo que nos agrada, pero siempre de una manera que no lastima a las demás personas, haciéndolo de una manera, incluso aquí entra también nuestro lenguaje verbal, no verbal. Entonces, comunicación no es solamente hablar por hablar, no, comunicación tiene que ver con todo lo que nosotros manifestamos verbalmente, con nuestra postura, lo que manifestamos con ese lenguaje verbal y no verbal. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, cada una de estas herramientas trae implícito como varios aspectos que requieren de trabajo diario. ¿Sí? Yo no puedo trabajar en el desarrollo o en la potencialización de mi inteligencia emocional de vez en cuando. No, esto es un trabajo de todos los días. La empatía hay que trabajarla todos los días. La construcción de relaciones, de buenas relaciones interpersonales, de relaciones respetuosas, de relaciones positivas, la construyo todos los días en los diferentes contextos o entornos en los que esté, en el ámbito laboral, académico, familiar, etcétera. La comunicación la construyo también en mi cotidianidad. Entonces yo también aquí hago el análisis, hago una pausa, hago un análisis, cómo me estoy comunicando. Realmente sí transmito el mensaje que quiero transmitir, realmente las personas entienden el mensaje que quiero transmitir, cómo estoy en cuanto a mi lenguaje no verbal, cómo estoy en cuanto de pronto a mi gesticulación, cómo estoy en cuanto a la forma, como digo las cosas, cómo estoy en cuanto al tono, la velocidad de decir o en que tiendo a decir las cosas. A veces hay personas que, por ejemplo, hablan muy rápido y no se les entiende. Entonces toca como, ¿me repites? Este tipo de situaciones generan dificultades de comunicación, como las personas que de pronto hablan muy pausado, muy lento, hay gente a la que le estresa. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros podamos hacer esa revisión, yo siempre les digo esa revisión interna y decir, oiga, yo en cuanto a manejo de emociones estoy así, en cuanto a empatía me falta, en cuanto a relaciones interpersonales, bueno, ahí fluye, todavía se pueden mejorar cosas, pero esa fluye bien, y en cuanto a comunicación también me falta trabajo por hacer, entonces esto es un trabajo cotidiano, ¿vale? Esto no es de ya para allá, por eso yo he sido tan enfática en decir que hay que tener paciencia, pero hay que trabajarlo diariamente. ¿Listo? Y finalmente, otro ejercicio, ya para concluir. Este ejercicio nos habla, son unas lupitas, entonces acá nos habla, perdón, de disfrutar las pequeñas cosas. Entonces dice que otro modo de cultivar tu jardín interior es dedicar un tiempo a valorar las pequeñas cosas de la vida. Pregunta, ¿cuáles son las 5 cosas que podrías comprometerte a valorar mejor a partir de este mismo instante? Escribe en cada una de las lupas, o bueno, un círculo, un cuadrito, como quieran, lo que te comprometes a valorar plenamente a lo largo de los próximos 10 días. Entonces, ahí tenemos ese ejercicio también,
Y unas recomendaciones finales para trabajar la inteligencia emocional en casa, potenciar la escucha activa y el lenguaje no verbal, que yo les mencionaba ahorita, revisar cómo estamos en cuanto a esto, tratar de llevar un diario de emociones, lo puedo hacer en mi celular, en un cuaderno, puedo anotar la fecha, puedo anotar una situación, puedo anotar qué pensé, qué sentí y cómo reaccioné, porque los pensamientos y el cómo nos sentimos derivan conductas. ¿Listo? Podemos también meditar. La meditación envía la atención a la conciencia y el manejo de la respiración. Permite tener una visión más objetiva, fortalece la observación y la concentración. Meditar o aprender a controlar nuestra respiración nos puede ayudar a controlar mejor esas emociones como por ejemplo la ira, la frustración, nos puede ayudar a canalizarlo de mejor manera. Detenerse un minuto, detenerse a analizar el presente, pensar en una negociación colectiva para las cosas que se salen de las manos. No tratar de tener el control de todo. A veces puede ser difícil, pero la mayoría de cosas nosotros no las podemos controlar. O sea, lo único que nosotros podemos controlar es lo que pasa de aquí hacia adentro, de acá hacia afuera. No podemos manejarlo, no podemos controlar cómo actúan, cómo piensan las otras personas, no podemos controlar cómo actúa nuestro jefe, nuestra pareja, nuestros hijos, porque son seres completamente aparte de nosotros. Pero lo que sí podemos manejar es la manera como reaccionamos a esos comportamientos de las otras personas, que de pronto a veces pueden llegar a ser un poco molestos para nosotros. ¿Listo? Leer también es una buena forma de adquirir conocimiento y ponerlo en práctica, ya sea con temas relacionados a la inteligencia emocional u otros. Entonces esas son como algunas recomendaciones muy generales que podemos colocar en práctica en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir y que no necesitamos como mayores recursos para hacerlo, solamente las ganas. ¿Listo? Eso sería todo en cuanto a nuestra presentación sobre inteligencia emocional. Ahora, pues si de pronto alguno quiere hacer algún comentario, si tienen alguna inquietud, damos unos 2-3 minuticos para este espacio y ya damos por concluido. Les recuerdo a las personas que no han diligenciado asistencia, por favor, hacerlo. ¿Listo? Y quedo atenta si alguno tiene algún comentario, quiere activar su micrófono y decir algo, o si quiere participar a través del chat. Mayra dice por acá que muchas gracias. No, Mayra, con todo el gusto. Gracias a ti por participar. Antes de que se vayan, les voy a compartir también este enlace de encuesta de satisfacción para que por favor me colaboren diligenciándoles una breve encuesta del taller. Para nosotros es importante conocer su percepción de estos espacios. ¿Listo? Bueno, si no hay aportes, si no hay comentarios, dudas o demás, entonces damos por concluido finalmente. Vuelvo y digo, recuerden por favor diligenciar asistencia y encuesta. Muchas gracias. Marta Ruth, Marta, buenas noches. Adelante, ¿qué pregunta tienes? Si quieres puedes activar micrófono o a través del chat. John Alexander tiene la manito levantada. John, adelante. Sí, señorita. Oye, me llamó la atención cuando dijiste sobre el manejo de que canalizábamos algunas emociones a través de los vicios. Y pues yo tengo tenía, ya es un poco más bajo, tenía el comportamiento de cada vez que me sentía estresado, canalizarlo a través del tabaco, el cigarrillo. Entonces quería hacer de pronto una recomendación o algo así, que tengas un apunte que tengas que pueda servir como para cambiar ese hábito. Vale, John. Por ejemplo, el tema de si ya es un hábito que tú tienes como muy arraigado, pues siempre cuesta un poco de trabajo como desaprenderlo, pero siempre vamos a tener la posibilidad de tener conductas que sean un poco más beneficiosas para nosotros. Entonces, cuando yo les hablaba de que a veces se canalizan las emociones de forma inapropiada, el consumo de sustancias es una. Hay otras personas que tienen como tendencias violentas o suelen responder de manera violenta cuando, no sé, están de pronto enojados, entonces se desquitan con todo el mundo, pelean con todo el mundo, a veces las agresiones pueden ser físicas, verbales, etc. Entonces es importante que nosotros primero podamos reconocer cómo estamos reaccionando, ¿sí? Cómo estamos reaccionando ante esas emociones
que experimentamos y siempre a tratar de hacer como una detención, ¿sí? Y ahí es donde entra el autocontrol. Tratar de poner en práctica el autocontrol es poder parar, o sea, poder tomarnos unos segundos para decir, oiga, no está bien, ¿sí? No está bien eso que estoy pensando hacer, no está bien reaccionar de esta manera, o esta conducta o este comportamiento no me aporta nada positivamente. Y ahí es donde nosotros podemos hacer rápidamente un cuestionario del el por qué, el por qué y el para qué. Entonces, por ejemplo, John, si tú te detienes un momento a analizar la situación, a tratar de colocar las cosas en contexto y a tratar de ser objetivo, tú analizas y dices, bueno, ¿para qué o en qué me beneficia consumir, por ejemplo, cigarrillo? ¿Sí? Si estoy estresado, si estoy angustiado, si estoy de mal genio, ¿esto en qué me beneficia? ¿Qué aportes positivos tiene para mí? Y cuando tú te pones a colocar las cosas en contexto, te das cuenta que realmente positivo que tiene, nada, ¿cierto? Sino que todas las respuestas como tal son negativas. Entonces ahí ya tú empiezas a ponerle objetividad a las cosas y a decir, pues obviamente no me aporta nada positivo, pues ¿para qué lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces es como poner eso en contexto las cosas, analizar y buscarle el por qué, el para qué, esto en qué me beneficia, pero para eso yo tengo que, ahí voy haciendo el ejercicio de autorregularme porque entonces estoy pensando antes de actuar. No estoy actuando y luego vienen los ayayay. No, sino que estoy tomándome unos segundos para analizar la situación y decir, oiga, esto no me favorece, esto no me beneficia o esto sí me beneficia, adelante, actuemos. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros tratemos siempre como de colocar en contexto las cosas, en perspectiva y podamos hacer ese ejercicio también de ser objetivos y decir, oiga, esto me favorece o no me favorece. ¿Listo? Más allá también pues, de las otras como recomendaciones que dimos, tratar de meditar, tratar de tener espacios o por lo menos un espacio en el día en el que podamos desconectarnos un poquito de todo, tratar, miren, así sea 10 minutos, ¿sí? Que nosotros tengamos en el día, no sé, antes de dormirnos, que podamos tener un momento a solas con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, que podamos hacer un recuento del día y decir, bueno, ¿cómo estuve a nivel de emociones hoy? Entonces, no, pues estuve tranquilo, no hubo como mayor novedad o estuve alterado y tratar de analizar las cosas. Bueno, ¿qué conllevó a que me alterara tanto? ¿Qué fue lo que desencadenó esa ira? No, esto y otro. Ah, ok, pero ¿por qué me molesta? ¿Por qué me afecta tanto? ¿Sí? Entonces siempre es como tratar de hacer ese ejercicio de autorreconocer y de escudriñar y buscar en nosotros mismos las respuestas. ¿Listo? Juan Daniel tiene la manito levantada. Juan Daniel, adelante, buenas noches. Bueno, no sé, es que tengo una pregunta, no sé si está muy relacionada con la clase. Es que ya llevamos que todo el mes de abril y solamente nos han subido asignaciones de inducción, entonces para preguntar a ver si no sabes algo del tema o cuándo nos ponen asignaciones de cada grupo. Vale, pues Juan, primero no es el espacio, por lo que es un taller, pero no te preocupes, hagamos algo. Mándame un correo con todos tus datos al programa y yo reviso el tema mañana con el coordinador. ¿Listo? Mira, mi correo Un correo de es... Gmail, ¿sí? ¿Cómo? Un correo normal de Gmail, ¿sí? Sí, pero con todos tus datos y la situación, ¿vale? Y de qué Bueno, sí. programa eres, todo. cristina.arrueda@umb.edu.co. Ahí te coloqué el correo en el chat para que por favor me envíes el correo esta noche y yo mañana gestiono, ¿vale? Listo, ahora, profe, muchas gracias. Vale. Bueno, Lucía dice, profe, ¿cómo manejar cuando, por ejemplo, me da enojo con alguien o con algo y lloro mucho? Llorar es una forma de canalizar también, Lucía. Y por lo general nosotros tendemos a ver el llanto como algo malo, tendemos a verlo como tal vez un signo de debilidad. No nos gusta que las otras personas nos vean llorando, tal vez nos da pena, nos da vergüenza. Pero el llanto también es una forma de canalizar y el llanto también es terapéutico. Llorar también nos permite calmar un poco con esos estados alterados. Llorar también nos permite
nos permite despejarnos un poco. Por ahí hay gente que dice que el agua limpia, entonces el llanto también ayuda a limpiar. Cuando tú hablas de que te da enojo con alguien, hay que revisar qué es lo que te está enojando, cuáles son esos comportamientos que tiene la otra persona que te afectan, pero más allá de eso, ¿por qué te afecta? ¿Sí? Entonces uno a veces se enoja con las otras personas y resulta que puede ser algo más de nosotros que del otro, ¿sí? Y acuérdate, Lucía, que tú no puedes controlar lo que el otro hace, cómo el otro reacciona, cómo el otro se comporta. La otra persona puede reaccionar mal y tú lo que sí puedes controlar es la manera como tú reaccionas a esa conducta de la otra persona, no como tal a lo que él hace o no hace, dice o no dice. ¿Listo? Angie Catherine nos habla dice, yo por no decir todos los días tengo ataques de pánico por pensamientos negativos. Tal vez tú me puedas dar un buen consejo. Angie, el mejor consejo que te puedo dar en este caso es que busques acompañamiento, que busques asesoría o atención psicológica, porque puede haber un tema. Primero, los ataques de pánico, pues es algo que debemos revisar con mucho cuidado. Y lo otro es que si constantemente tienes pensamientos negativos o tienes un diálogo interno negativo, pues probablemente hay unos temas ahí de autoesquemas, de autoestima, autoimagen, autoconcepto, que pues hay que revisar y hay que trabajar. Entonces, consejo, pedir apoyo, pedir acompañamiento. En esto nosotros desde acá realizamos pues el acompañamiento psicológico, pero pues tenemos un alcance. Sin embargo, si quieres escríbeme y podemos organizar algo. Listo. Bueno, Marta Ruth tiene la manito levantada. Marta, adelante. Gracias. Mira, es que quiero saber, es como estaba en otra reunión con un profesor, y entonces ya entramos tarde a esta charla. Quería saber cómo podemos escucharla completa. Vale, Marta. Nosotros tenemos un canal de YouTube y ahí pues subimos las grabaciones. Si quieres, Marta, te queda factible regalarme un correo y te envío el enlace porque pues el video yo lo subo hasta mañana y ahí es donde me da el enlace. ¿Te queda factible escribirme y te comparto el link? Sí, señora, ya te lo escribo en el chat. Listo. Te quería preguntar otra cosa. Tú dices que tienen asesoría psicológica. Es que tengo una remisión por estrés tensional, por estrés laboral. Quería saber si ustedes, por ejemplo, pueden atender ese tipo de remisiones, no sé. Vale, en este caso lo mejor es recibir la atención de tipo clínico con la EPS o IPS, porque igual el acompañamiento que nosotros brindamos como tal no son procesos terapéuticos, sino que es un servicio más de acompañamiento, de orientación. Te podría ayudar en cierta medida, pero también tenemos un alcance, tenemos un tope de sesiones. Y pues lo ideal, si ya tienes una remisión, es realizar recibir la atención por parte clínica para que sea una atención pues mucho más enfocada a lo que estás necesitando y que no tenga como ese límite de que solamente nos podemos ver 4 veces, sino que te puedan realizar todas las sesiones que requieras hasta que logres mejorar con respecto a esta situación o que puedas como tal empezar a notar cambios, porque de pronto pues el acompañamiento que nosotros te brindamos pues necesitaría, o sea, en tu caso de pronto se necesitan más sesiones y pues nosotros desde la universidad tenemos como ese alcance, tenemos como esa limitación, por así decirlo. Listo, ok, te agradezco mucho. Listo. Bueno, entonces no siendo más, damos ya por concluido este espacio. Muchísimas gracias a todos por su participación. Nos vemos en otro momento. Que tengan una feliz noche, que descansen y recuerden cualquier duda además me pueden escribir a mi correo. Recuerden por favor diligenciar asistencia y diligenciar encuesta. Nuevamente que tengan una feliz noche. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, Cristina, igualmente. A ustedes, buenas noches.